Qué hermoso es adorar al Señor, sentir la presencia de Dios. Y desde antes de llegar ya el Espíritu Santo venía tratando conmigo hoy cómo esta mañana se iba a mover con poder. Y desde que entré a este lugar he podido sentir esa presencia de Dios. ¿Quién ha podido experimentar, sentir esa presencia de Dios en esta mañana? Vamos a compartir la palabra de Dios. Un tema muy especial que cuando Dios nos habla tan específico, uno tiene que ser directo y conciso con lo que el Señor nos dice. Así que vamos a tener un tiempo de predicación. Le voy a pedir al pianista que se quede por ahí cerca. Y luego vamos a tener un tiempo final para estar otra vez, brevito por lo menos, en la presencia de Dios. Quiero que Cabina me ayude con la pantalla. El Espíritu Santo me ha dado un mensaje titulado "Para que caiga el fuego". Para que caiga el fuego. Yo quiero que usted lo repita conmigo. 1, 2 y 3. Para que caiga el fuego. No estamos hablando de que va a caer el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra, que destruyó. Es un fuego diferente. Es un fuego santo. Es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que quiero es compartirles una palabra que el Espíritu Santo me dio justamente hace un mes. El día 21 del mes de enero, que hicimos el cierre de los matutinos, el Espíritu Santo me mostró una visión concreta, específica. Y la tuve que escribir ese mismo momento. Lo tenemos ahí en pantalla y lo voy a leer para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo nos quiere hablar y nos está hablando. Esto fue el 21 de enero del 2021. El Espíritu Santo me mostró cómo un gran fuego comenzaba desde la parte de abajo del altar, iba subiendo cada vez más y se extendía como si fuera el cauce de un río que se divide en muchas partes, como si tuviera vida propia, por las paredes del templo, el techo y por todo el auditorio. Seguía extendiéndose hacia cada parte del edificio del templo, oficinas, baños, personal del templo, hasta cubrir toda la estructura interna. Luego se extendía en las paredes externas del templo, techo, muros, etc. Luego se extendía por las calles de aquí, de la avenida Abraham Lincoln, los edificios y todos alrededor del templo, sin detenerse. Del mismo modo, en diferentes partes de la ciudad, en otras iglesias pasaba lo mismo, y en todo el país y el mundo. Eso fue como una vista panorámica que el Señor me mostró. Le pedí al Señor que me dijera conciso qué significaba esto. Y Él me dijo esto: el avivamiento iniciará con los pastores, los que ministramos en el altar. Debemos transmitir específicamente la necesidad de buscar este avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo. El avivamiento se extenderá a todos los niveles del liderazgo en la iglesia y tocará a toda la iglesia. Amén. Palabra de Dios. Desde el año pasado, desde mediano de año pasado, el Espíritu Santo ha venido tratando mucho conmigo esto. Cómo este año sería un tiempo de avivamiento, de profundidad en el Espíritu. Y tener esa visión tan concreta del Espíritu ese día es como el Señor nos viene confirmando. Yo no pude estar aquí hace 2 semanas, el domingo, si no me equivoco, de hace 2 semanas, pero el Espíritu Santo estaba hablando de manera muy concreta, lo pude ver en la grabación. Y el Señor nos está llamando a entrar y a buscar este avivamiento. Así que, hermano, hoy yo quiero que tú te enfoques, abre tu corazón, tu mente, para que escuches el consejo de Dios, para que sepas cómo prepararte, qué hacer para que caiga el fuego sobre tu vida específicamente. Cuando hablamos de avivamiento, muchas veces pensamos que es cosas que pasan en la iglesia, pero más que una manifestación en el templo, en las reuniones, es en la vida constante del creyente. Y Dios, cuando va a obrar un avivamiento en nosotros, empieza adentro de cada uno de nosotros. Y quiero compartir 3 consejos el día de hoy. 3 consejos que nos da la palabra acerca de qué hacer, cómo actuar para que caiga el fuego.
El primer consejo lo tenemos en Primera Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 32. Nos dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. El primer consejo que nos da la palabra es arreglar mi altar. Arreglar mi altar, el mío, mi altar. Había un problema cuando sucedió este relato de Primeras Reyes. El rey Acab y la reina Jezabel habían llenado el país de idolatría, de pecado y de inmoralidad. Vamos a traer esto a nuestra vida, este contexto. ¿Será que hay pecados, prácticas, conductas de la carne que están impidiéndonos tener una relación con Dios genuina? Para Elías y su tiempo, el contexto fue ese pecado creciente, fue Jezabel y Acab. Pero para nosotros, ¿será que estamos lidiando con cosas que nos alejan de Dios en vez de acercarnos? Pecados ocultos, prácticas. Había una situación en ese momento, y es que el altar estaba arruinado, destruido. Los gobernantes Acab y Jezabel no solo habían infundido o hecho que creciera la idolatría, sino que habían perseguido a los profetas de Dios y habían destruido los altares. Quiero que me muestren las próximas imágenes para que vean una imagen por ahí. Más o menos algo como esto. El altar que estaba arruinado estaba deshecho, estaba abandonado, estaba olvidado. Esta palabra arruinar específicamente significa tirar hacia abajo en pedazos, romper, destruir. Cuando el texto bíblico dice arruinado, dice hecho pedazos, tirado, olvidado. Una vida, hermanos, sin una verdadera comunión con Dios, a través de la oración, a través de meditar en su palabra, ayunar, predicar el evangelio, ministrar, es símbolo o es imagen de un altar arruinado. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Qué tiempo dedicas para orar, meditar en la palabra de Dios? ¿Qué cosas han arruinado, destruido, deshecho, hecho pedazos tu relación con Dios? Ve meditando en esto. Hazte estas preguntas en esta mañana. Pero no solo había un problema, sino que hubo una acción de parte del profeta Elías. Y vámonos a Reyes capítulo 18, los versículos, otra vez el 30 al 32. En el versículo 30 nos dice que Elías arregló el altar de Jehová. Miren qué palabra, arregló. Esta palabra muchos la conocemos y a veces no entendemos qué tanto significa. Es la palabra hebrea Rafá. Usted ha escuchado Jehová Rafá, ¿verdad que sí? Jehová es mi sanador. Bueno, pues aquí significa remendar, curar, sanar. Lo primero que hizo Elías fue comenzar a remendar, a curar, a sanar ese altar. Traigámoslos a nuestra vida. Esto significa ir a la presencia de Dios, ir al único que puede curar mi altar interno, mi altar espiritual, que es mi ser, mi alma, mi propia vida. Ese es Cristo. Si yo quiero que mi altar empiece a ser remendado, lo primero que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios en humillación. Por ahí comienza el asunto. Pero ¿cómo voy? Voy en oración, voy en meditación de su palabra y también estando con el cuerpo de Cristo, la iglesia.
3 formas de empezar a remendar mi altar. Pero él no solo arregló el altar. El versículo 32 dice que lo edificó. Esta palabra significa construir de nuevo. Y para nosotros significa empezar un borrón y cuenta nueva en mi relación con Dios. ¿Será que has llegado a un punto de descuido donde tienes que pararte y decir, Señor, es tiempo de empezar desde cero? Es tiempo de reiniciar mi relación contigo. No como antes, mucho mayor que antes. ¿Cómo está tu altar? Vuelvo a preguntarte. ¿Cómo está tu altar ante el Señor? Pero no solo había un problema y no solo Él lo arregló y lo edificó. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue el resultado cuando Él edificó y trabajó y reconstruyó ese altar? Vámonos al mismo capítulo 18, los versículos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fíjense el escenario: profetas de Baal y de Aserá contra el único profeta de Jehová que estuvo ahí presente. Él los retó, los desafió, edificó el altar, oró a Dios y pasó esto, que el fuego descendió. Esta imagen que de pronto vemos en pantalla es similar, de pronto no igual, pero similar. En el versículo 37, él dice que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa palabra vuelves o volver significa en hebreo rodear o andar alrededor. Lo que nos está queriendo decir a nosotros en nuestro tiempo es que a veces pensamos que merecemos la presencia de Dios, que merecemos que Dios nos use, que merecemos que Dios se manifieste en nosotros. Hermanos, literalmente nosotros somos salvos, venimos a Cristo porque Él es el que nos busca. En Génesis, Adán y Eva pecaron y Dios salió a su encuentro. Es el Espíritu Santo que a cada uno de los que hemos conocido a Jesús nos ha convencido de pecado. Venimos a la presencia de Dios porque Él es el que nos convence, toca nuestras vidas y nos hace responder a su llamado. Para ser transformados entonces necesitamos su operación en nosotros, su intervención. Pero en el versículo 39 hay una respuesta tremenda de parte del pueblo. Dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos estaban dudando entre si Baal, Aserá o Jehová. Y por eso Elías los desafía. Es por eso que cuando ellos ven que desciende el fuego, que pasa esto sobrenatural, dicen: es verdad que Jehová es Dios. Wow. Ellos dudaban hasta de que si Dios es Dios. Dudaban de la manifestación de Dios. No tenían idea ellos de esto. Vamos a traerlo a nosotros. Dios manifiesta su poder sobrenatural para que veamos que Él es real. De este modo Él aumenta nuestra fe, nos hace creer en Él mucho más, hace que profundicemos nuestra relación con Él y su nombre es glorificado. Es por eso que Elías los desafió. Vamos a desafiar algo sobrenatural, diría Elías, que descienda fuego. Ellos no habían visto eso nunca porque no conocían a ese Dios.
Entonces el primer consejo que nos da la palabra es arreglar mi altar, arreglar tu altar. Pero vamos a ver un segundo consejo. Y este consejo lo vamos a encontrar en el libro de Joel. Y el consejo es convertirme. Para que tengan un poquito del contexto. Cuando se escribe el libro de Joel, habían pasado problemas muy difíciles en el pueblo de Israel. Ellos habían desobedecido a Dios, se habían alejado. Dios mandó desastres naturales, plagas de langostas, inclusive invasiones también extranjeras que se iban a presentar. Habían catástrofes naturales. Traigámoslos a nuestra vida. El COVID ha venido a hacer eso. El COVID ha venido a ser una catástrofe mundial, una pandemia, lo sabemos. El problema es que esto generaba desesperación y angustia en el pueblo. Y ellos, en vez de confiar en Dios, de arrepentirse ante el Señor, estaban viendo el problema como tal. Es por eso que Joel, en el capítulo 2, versículos 12 al 13, lo vamos a ver en pantalla. Joel capítulo 2, versículo 12 al 13, manda al pueblo con el siguiente consejo. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y esta palabra va dirigida tanto a los que no conocen a Cristo aún como su Señor, los que aún no lo han recibido, que estén aquí o nos estén viendo, y a todos nosotros que somos cristianos. Y vamos a ver el porqué. Esa palabra convertíos significa alejarse de, volverse de, desistir, cambiar. Cuando Joel dice convertíos, o sea, conviértanse, lo que dice es, ese estilo de vida que estás llevando, que se supone que debes agradar a Dios y no lo estás haciendo, debes dejarlo atrás. Debes desistir de actuar, de pensar, de ver lo que estás viendo, de oír lo que estás oyendo. Debes cambiar esa conducta, esa forma de vida que has llevado. Y ojo, esa palabra se le dijo al pueblo de Israel, personas que conocían a Jehová. Esa es la misma palabra para nosotros. Y toma más sentido porque en el Nuevo Testamento vemos que se nos manda a arrepentirnos y a convertirnos. Una cosa es arrepentirme, reconocer que Cristo es mi Salvador y que yo lo necesito. Y otra cosa es la conversión o nuevo nacimiento. ¿Será que muchos están arrepentidos pero no convertidos? ¿Será que estamos pensando que ya porque vengo a la iglesia y soy parte del cuerpo, descuido mi relación personal y mi testimonio personal? El Señor nos está confrontando en esta mañana. Pero ¿cómo es que nos vamos a convertir según el mandato de Joel? Es de todo corazón. Esta palabra significa la vida interior de la persona. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, generalmente cuando se habla de corazón, se habla del centro de los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Es decir, el alma del ser humano. Tu ser interior, quien tú eres por dentro. No cómo te ves, sino quién eres internamente. Apliquémoslo. El mandato entonces es alejarse del pecado y lo que desagrada a Dios. Cambiar nuestra conducta y acercarnos a Cristo con todo lo que somos. Pensamiento, sentimiento, voluntad, con toda nuestra alma. Y esto es tanto para los que somos creyentes y para los que no lo son. Recuerden el mensaje, para que caiga el fuego, es decir, para ver el mover, el avivamiento de Dios. El primer consejo entonces fue, ¿cuál fue? Arreglar mi altar. El segundo consejo es
convertirme. Pero hay algo más que se dice aquí en cuanto a convertirnos. Y es que y no vuestros vestidos. Yo quiero que cabina me muestre la próxima pantalla. Los judíos tenían una costumbre de expresar su dolor rompiendo su ropa. Cuando moría una persona, cuando se decía algo injurioso contra ellos, etc. Y ellos pensaban que por el hecho de que pareciera que les duele, de que pareciera que estaban arrepentidos, de que pareciera que estaban compungidos, ya era suficiente. Al parecer no. El asunto no es parecer que estoy convertido. El asunto no es parecer que estoy arrepentido. No es parecer que soy santo. No es parecer que Dios me usa. Es serlo. No es parecer que soy piadoso, que soy humilde. Es serlo. Porque a Dios no lo podemos engañar. A mí me pueden engañar. A los pastores los pueden engañar, pero al Espíritu Santo de Dios no se le puede engañar. Entonces, el mandato de la palabra aquí es que seamos santos, que estemos humillados ante la presencia de Dios y no solo que lo aparentemos. ¿Con qué pecados y obras de la carne estás luchando? ¿Con qué cosas estás lidiando que a veces aparentamos? Somos perfectos, angelitos, pero sabemos que tenemos luchas. ¿Con qué pecados, con qué obras de la carne estás lidiando? Y esta pregunta es para que lleves eso a la presencia de Dios y Él te pueda transformar. El resultado, entonces, Joel capítulo 2, versículos 28 al 29, próxima pantalla ahí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjense en el versículo 28. Y después de esto, sí y solo sí hago lo anterior. Sí y solo sí me he humillado. He empezado a arreglar mi altar. Me he convertido genuinamente. Sí y solo sí hacemos esto, es que veremos esto. Sí y solo sí hacemos lo anterior, verás el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. Sí y solo sí hacemos lo que dice Joel 2 en la primera parte, veremos ese fuego caer. Hermanos, Jesucristo anhela llenarnos de su Espíritu. Él está disponible para toda persona que tenga sed de Él. El Espíritu Santo desea bautizarte y llenarte con su poder para que testifiques de Cristo. No solo a los pastores y a los líderes. Es a cada creyente, a cada persona que sinceramente lo anhela. Y quiero dar una ilustración aquí con algo que sucedió. Y es el avivamiento pentecostal de la calle Azusa en 1906. Hubo un personaje llamado William Seymour, que él era un hombre de color negro. En ese tiempo había conflictos raciales muy fuertes. Y él pertenecía a un movimiento llamado de la santidad, es decir, un grupo de iglesias que hacía un énfasis especial en la santidad como cristianos y se diferenciaba de otros por eso. Y en este contexto estas personas empiezan a buscar del Señor, ven la promesa del bautismo en el Espíritu Santo como evidencia de nuevas lenguas, empiezan a orar y viene el Espíritu y se derrama, y tengo que decirles que ahí nacen las asambleas de Dios. Sin santidad no hay avivamiento. La santidad es fundamental para experimentar el avivamiento del Espíritu Santo. Y quiero que me muestren la imagen del vaso, por favor, en pantalla. Cuando el Espíritu Santo se derrama en la vida del creyente, y busqué justamente esta imagen, fíjense que si tú echas agua en un vaso,
desde arriba con una botella como esta, lo más probable es que salpique. Así mismo es el Espíritu Santo. Cuando se derrama en nuestras vidas, salpica donde quiera que vamos. Y es inevitable que camines y las personas te vean diferente y digan, ¿qué es lo que tú tienes de Dios en ti? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Ese es el Espíritu Santo. Es inevitable que vayamos a los lugares y oremos por las personas. Es inevitable que nos quedemos callados con la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio. Así es el Espíritu, salpica donde quiera. Entonces, primer consejo, arreglar mi altar. Segundo consejo, convertirme. El tercer consejo lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, y ya es el último consejo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso es Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El tercer consejo es perseverar y estar en unidad con la iglesia. Perseverar y estar en unidad con la iglesia. No es solo arreglar mi altar. No es solo trabajar mi vida espiritual. No es solo convertirme y tener un cambio de vida. Es perseverar en eso, pero en unidad con mi iglesia. Y eso es especialmente importante porque vivimos en una etapa del mundo donde salimos del culto o estamos en la casa viéndolo en las redes y puedo empezar a ver otro culto y puedo ir 5 veces a diferentes cultos en un día. Pero Templo del Calvario, es tu iglesia. Esta es mi iglesia. Aquí fue que el Señor nos puso y aquí es que el Señor va a obrar en nosotros. Y yo no digo que no vean un mensaje de un hombre o mujer de Dios en otro lugar, que Dios use, claro que sí, pero tu prioridad y mi prioridad, ¿sabe cuál es? Templo del Calvario. Porque tú perteneces a esta sucursal del Banco del Cielo. Y es aquí que Dios te va a promover, es aquí que Dios te va a usar, no es en otra por ahí. No es con una persona a miles de kilómetros tuyo que no te conoce y tú no le conoces. Es aquí que Dios te va a usar a través de lo que Él está haciendo aquí. Los discípulos estaban preocupados, estaban inquietos por la incertidumbre del futuro. ¿Qué pasaría con su vida? ¿Qué pasaría con lo que vendría después? Pero el mandato de Jesús es: quédense hasta que reciban la investidura de poder de lo alto. Vamos a ver entonces cómo fue la reacción de los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Hechos capítulo 2, nos vamos. Versículo 1. Hechos capítulo 2, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa palabra unánime significa en unidad, en un mismo lugar y tiempo, pero también significa unidad de propósito. Unidad de propósito. Diga conmigo, unidad de propósito. Dios tiene un proyecto con Templo del Calvario. Tú y yo, ¿qué tan enfocados estamos en el proyecto de Dios con esta iglesia? ¿Estamos poniendo en práctica el amor práctico? ¿Estamos poniendo en ejecución esa visión de Dios para nuestra iglesia? Debemos perseverar en buscar la presencia de Dios en oración, adoración y estudio de la palabra. Todo esto en comunión con nuestra iglesia. A sus programas de estudio bíblico, de crecimiento. Cristo se manifiesta, y ojo con esto, cuando hay unidad en su cuerpo. Jesús dijo: sean uno y ámense para que el mundo vea que ustedes me sirven a mí y que yo soy del Padre. Entonces, ¿qué tan unidos estamos a nuestra iglesia? Si queremos ver avivamiento, hay que ser parte, vivir unido a nuestra congregación.
Ahora, ¿cuál fue el resultado de los discípulos estar ahí esperando, estar en expectativa a la venida del Espíritu Santo? Ahora sí lo vamos a poner en pantalla, cabina. Hechos capítulo 2, los versículos del 2 al 4. Y les voy a pedir que me pongan en pantalla el tiempo que me queda, porque no lo veo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cositas puntuales vamos a ver aquí. Primero, fueron llenos, fueron imbuidos, fueron saturados, fueron empapados del poder de Dios. No de una emoción humana, no de un pensamiento, del Espíritu Santo. Y algo que me encanta es que ese fuego que descendió en la historia con Elías no era el mismo fuego, porque ese fuego consumió el altar, consumió la piedra, consumió el polvo. Y fue sobre ese altar material de piedras. Pero el altar ahora era diferente. No era un altar de piedra. No era un altar con madera y con paja. Era su propia vida. Tú y yo somos ese altar sobre el cual el fuego del Espíritu quiere derramarse. El Espíritu Santo nos inunda completamente cuando recibimos su bautismo. Es imprescindible que el creyente lo anhele y busque profundamente, tal y como hacían los primeros cristianos. Siempre esa señal física inicial vemos que será el hablar en lengua según da el Espíritu. Pero lo importante es el fuego y lo que viene con él después de. Y en Hechos 2, 41 al 43, ya finalizando, vemos unos resultados después de llegar ese fuego del Espíritu. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué pasa cuando cae el fuego? ¿Qué pasa cuando viene ese avivamiento? Hay conversiones genuinas. La iglesia crece en número. Hay crecimiento espiritual. Hay unidad en la iglesia. Hay apoyo entre los creyentes. La sociedad se da cuenta que Dios está obrando y Dios usa a sus siervos para hacer milagros y obras sobrenaturales. Eso pasa cuando cae el fuego. Ahora yo quiero pedirle que se pongan de pie. Ya al final vamos a tener un momento para orar. Vamos a ponernos de pie para que el cuerpo asimile que hay algo diferente ahora. Si quieres que caiga el fuego de Dios sobre tu vida y vivir ese avivamiento, 3 cosas. Primero, arreglar tu altar. Segundo, convertirte. Y tercero, perseverar y estar en unidad con la iglesia. Quiero pedirle que en 2-3 minutitos vamos a dedicar un momento para orar ahora. Y el pianista nos va a acompañar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Entra en comunión con el Espíritu Santo. Y dile que tú quieres ese avivamiento. Sé sincero con Él en este instante. Es tiempo de que tu altar sea transformado. Es tiempo de renovar ese altar. Es tiempo de renovar ese altar interior. Es tiempo de un altar nuevo en la presencia de Dios. Es
tiempo de convertirnos sinceramente. Es tiempo de estar en unidad y perseverando con la iglesia. Espíritu Santo de Dios, en este instante toca a cada uno. Toca el pensamiento, toca el corazón, toca la voluntad de cada uno, Señor. Que tu fuego comience desde adentro en nosotros, Señor. Que tú restaure nuestra vida. Que tú restaure nuestra alma. Que tú restaure nuestro ser, Espíritu Santo. Si hay alguno aquí que ha venido cansado, agotado por rendir la toalla, en este momento el Espíritu Santo te dice: yo te transformo. Tú que estabas por rendirte y dejar atrás la fe, te dice el Espíritu Santo: yo te transformo y yo te doy fuerzas nuevas. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida en este instante que esté clamando, necesitando tu obrar. Asimismo, Espíritu Santo, oro por si hay alguna persona enferma en este lugar, que en el nombre tuyo, Jesús, reciba el toque de tu Espíritu y toda enfermedad sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y si hay alguno en su casa que está enfermo en este momento, sea sanado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que cualquier problema, cualquier espíritu de enfermedad sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que el cuerpo sea sanado en el nombre tuyo, Jesús. Oh, gracias, Jesús, por lo que tú estás obrando. Gracias por lo que estás haciendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Yo quiero preguntar, ya para concluir, si aquí hay alguien que no ha invitado a Jesús a su vida, si hay alguien que no ha empezado esa relación de pacto personal con Cristo Jesús, ahora yo te hago una invitación. Tú has venido a este lugar o estás en tu casa y Cristo quiere entrar a tu vida. Si tú quieres hoy empezar esa relación personal con Cristo, donde Él te salve y te transforme y te haga un hombre, una mujer nueva, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si hoy tú quieres a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Si estás aquí y hoy tú entiendes que quieres a Jesús, levanta tu mano conmigo en señal de fe. ¿Una persona? ¿Sí? ¿Quién levanta la mano en señal de fe diciendo: yo quiero a Jesús? ¿Quién hoy dice: yo quiero a Jesús como mi Salvador? ¿La señora conoce a Jesús? ¿Está levantando sus manos allá? Y si tú estás en tu hogar, hazlo por igual y recibe a Cristo como tu Salvador. Hermanos, que Dios les bendiga. Recuerde que si quieres que caiga el fuego, ya tiene 3 consejos que nos van a ayudar. Señor sea con ustedes.